Mucha atención. Si bien este año 4 ISAPRES decidieron no reajustar sus tarifas, hoy otras 3 aseguradoras que sí van a elevar los precios de sus planes base. Cruz Blanca, Consalud y Colmena tendrán variaciones, entre un 6 y un 12%. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el abogado y jefe de la Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Barría. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad hay 4 ISAPRES que no ajustan sus precios. Mire, justo he conversado aquí a través de las redes sociales cuando anunciábamos la entrevista. ¿Es una buena opción cambiarse? Es que es una opción que no es viable porque las personas durante la afiliación envejecen y adquieren preexistencia. Y el factor de riesgo. Y el factor de riesgo. Entonces el problema es que una persona que está en un plan de salud en un ISAPRE que alza mucho el plan, no va a encontrar acogida en un ISAPRE que no alce el plan, salvo a un precio muy superior al que estaba pagando. Por lo tanto, eso es lo que se denomina afiliado cautivo, la persona que no se puede cambiar porque está enferma o porque tiene cierta edad. Entonces, la opción de cambiarse no es muy viable. Dentro del ISAPRE sí, la persona puede optar por un plan con menos beneficio y más barato. Porque dentro del ISAPRE, mi factor de riesgo es el mismo. Claro. Y eso está congelado hace algún tiempo. Claro, está congelado por el fallo del Tribunal Constitucional. Claro. La persona se cambia dentro del ISAPRE, pero ese cambio significa disminución de beneficios. Entonces, ese es un contrasentido con los principios de la seguridad social, que implican que la persona, mientras más envejece y más enferma, debe tener más protección y no menos protección para mantener un precio bajo. Bueno, son 3 ISAPRES en todo caso las que de igual manera anunciaron, ya vencía el plazo, así que tenían que anunciarse es que iban a reajustar los planes, y esto lo hacen, usted me imagino lo ha recibido, una carta de adecuación, si es que su domicilio es otro, vaya al ISAPRE y modifíquelo para que le llegue al domicilio correspondiente. ¿Cómo podemos evitar que se materialice este alza? Lo que están haciendo muchas personas es recurrir de protección a la Corte de Apelaciones de su región, Santiago y en regiones, y también hacer un trámite que se hace por internet ante la Superintendencia de Salud reclamando del alza, y en todos los casos con resultado favorable, porque el alza es dejada sin efecto sobre la base de la argumentación de decir que el ISAPRE no ha demostrado con información objetiva e independiente que efectivamente haya habido un aumento de costo de las prestaciones, sino que el ISAPRE alude a un aumento de la frecuencia en el uso de la prestación. Ya, y en ese caso, y lo sabemos no solo el año pasado, el antepasado y varios para atrás, ¿cierto? La Corte le ha dado la razón, en este caso a los afiliados de las ISAPRE. Y sumo ese antecedente a otro, y es un informe que entregó hace muy poquitos días atrás la propia Superintendencia de Salud. Era muy categórico, porque el informe indica que las ISAPRE son muy eficientes como negocio financiero. Y indica esto que usted también señalaba, los planes han aumentado en el último tiempo en un 3,5%, cuando los precios se han mantenido estables, es más, han disminuido. ¿Cómo explicamos entonces esto? Bueno, el uso del ISAPRE tiene un factor asociado que es un factor un poco pernicioso, que es el siguiente. La ISAPRE paga todas las cuentas, la ISAPRE se ha transformado en una especie de financiador de gastos. Paga la cuenta que le presente cualquier clínica sin discutir ningún rubro. El afiliado tampoco discute ningún rubro, entonces se produce muchas veces que en intervenciones ambulatorias de baja complejidad la clínica aplica un arancel altísimo y ese arancel lo está pagando el ISAPRE sin discusión del ISAPRE y sin discusión del afiliado. No hay una gestión de la prestación que signifique una orientación al afiliado y decirle, mire, sabe que usted se va a operar de esto, vaya acá porque va a tener los mismos beneficios, pero nosotros tenemos convenio y por lo tanto le va a salir más barato. La ISAPRE paga. Y al pagar la ISAPRE está fomentando que el sistema siga funcionando de esa manera. ¿Y cuando hay integración vertical? Hay una gran discusión sobre la integración vertical que no ha sido demostrada ni en uno ni en otro sentido. Algunas ISAPRE sostienen que la integración vertical baja el costo. Claro, porque este ejemplo que usted da, claro, no aplicaría. Pero hay otra argumentación que dice que no solo no baja el costo, sino que es pernicioso que en una sola mano se concentren 2 decisiones, financiamiento y prestación. Entonces, desde ese punto de vista, la integración vertical es un elemento que debería considerarse siempre y cuando hubiera evidencia positiva de que es beneficiosa, pero sujeto a una regulación legal rigurosa que impidiera una discriminación y una selección de riesgos adversos. Y eso es lo que no ocurre. No ocurre.
Respecto a la misma integración vertical, no es curioso que cuando uno va a una ISAPRE, por ejemplo, ¿cierto? Ya entendiendo que la movilidad es muy complejo porque inevitablemente desde el momento que ingresamos hasta que queremos cambiarnos ya hemos envejecido. Pocos o hartos años no lo sabemos, pero nuestro factor de riesgo de igual manera puede haber cambiado. Ahora, si adquirimos una enfermedad entre medio, es peor todavía. Peor todavía. Ya lo sabemos. Pero no es curioso en este caso cuando, y lo decía el superintendente de salud, que el primer llamado es a nosotros, los afiliados, a poder conocer el plan a cabalidad para poder hacer mejor uso del mismo. Pero no es curioso que en ese mismo momento determinada ISAPRE tiene convenios preferentes con determinadas clínicas. Claro, claro. Lo que pasa, este es un fenómeno que, este es un mercado absolutamente imperfecto. No hay ninguna competencia. La gente que quiere evitar un alza de un 12% no se puede trasladar a un ISAPRE que no esté reajustando. Entonces, ¿qué ocurre? No puede trasladarse porque no le van a ofrecer las mismas condiciones o muy caro. Claro. Lo que hay que hacer es regular esto, regularlo de una manera. En la comisión asesora presidencial que yo integré hubo consenso y las ISAPRES estuvieron de acuerdo en que había que crear elementos de reajuste a través de un sistema objetivo y externo a las ISAPRES. ¿Qué es lo que no ocurre hoy día? ¿Qué es lo que no ocurre? Estuvieron de acuerdo y propusieron crear un fondo de compensación de riesgo interisapre. Si hubiera un fondo de compensación de riesgo interisapre hoy día, la persona que le, a la persona que le aplica un reajuste de 12% se puede ir al ISAPRE que lo está aplicando y el ISAPRE lo recibe porque va a recibir compensación por ese riesgo. Entonces, hay una reforma profunda pendiente que tiene relación básicamente con dos elementos: preexistencias y cautividad y reajuste de precios. ¿Por qué no ha salido adelante ese proyecto? Ay, qué pregunta. Yo no sabría decir cuál es la causa, pero yo diría que condiciones para sacarlo adelante hay. Especialmente si es que ya hay una resolución de la Comisión Asesora Presidencial, hace un buen tiempo atrás. Y además porque el gobierno tiene una preocupación especial por el no recargar el sistema de FONASA. O sea, yo digo, cada mes o año que se demora en reformar el sistema ISAPRE es más peligroso de recargar el sistema de FONASA. Y eso perjudica a las personas más modestas, que son las que se atienden en el sistema de FONASA, que van a recibir otras personas que van a sobrecargar el sistema de FONASA. Hay elementos para llegar a una reforma y yo creo que podría intentarse. Y no solo hay elementos para llegar a una reforma, es primera vez que hay elementos para llegar a una reforma consensuada. Las ISAPRES están pidiendo ellas mismas que se reforme la ley, nunca se había visto eso, porque tienen temor por la viabilidad. Y la viabilidad en un horizonte de aumento explosivo de recursos de protección, evidentemente que es un problema. Puede llegar a ser un problema. Por lo tanto, bueno, sin duda que el problema mayor se resuelve con este envío de un proyecto de reforma al sistema de salud privado, pero además, cierto, la discusión que se pueda dar en esto y las mejoras que puedan venir en los distintos espacios que se dé la discusión. Pero por lo pronto ya se anunció, al menos 3 ISAPRES anunciaron que van a reajustar sus precios y los usuarios tenemos que recibir esta carta de adecuación y realizar el trámite. Claro. ¿Cuál es el beneficio de realizar el trámite? ¿Cuáles son los plazos? Porque pareciera algo tan engorroso para los afiliados, pero finalmente es un trámite muy sencillo. El trámite es bien sencillo porque en general en la superintendencia se puede hacer por internet. Y en moverse de su casa. Y en la Corte de Apelaciones el trámite se ha estandarizado. Es un abogado que presenta el recurso de protección, después ve el fallo y se lo comunica a la persona. Ahora, yo no creo que esta solución sea la ideal. Para mí la solución ideal es transparentar esto, porque si bien es cierto, las ISAPRE y los afiliados tienen intereses diversos, hay un punto en que coinciden ambos, que es la viabilidad del ISAPRE. Ningún afiliado quiere que su ISAPRE quiebre, porque lo va a perjudicar notablemente. Y porque además va a llegar a FONASA. Y también las ISAPRES no quieren tener este tremendo problema judicial que las deslegitima socialmente. Ahora, señor Barría, cuando uno conoció el informe de la Superintendencia de Salud, entendiendo que las ISAPRES son muy eficientes como negocio, entendiendo que nunca como negocio han tenido pérdidas, la posibilidad, y en el criterio en el cual operan hoy, la probabilidad de que quiebren es baja, no tendría que ocurrir como una triplicación de los recursos de protección, una cosa de ese tipo. Pero yo imagino que de acuerdo a el análisis que puede hacer cada una de estas ISAPRES debe tener este costo asumido ya, entendiendo que un porcentaje de... Se recarga a los afiliados que no recurren, se recarga en general a todos. Ese es un problema que es bien complejo, pero la cantidad de cosas positivas que se podrían hacer en beneficio de los afiliados, si es que hubiera una verdadera alianza afiliado-ISAPRE, es enorme. De partida, rebajar los costos de la salud, tener una postura común frente a las clínicas, tener una postura común frente al problema de los medicamentos. Hay una serie de oportunidades que se están perdiendo por esta confrontación permanente que existe ISAPRE-afiliado.
Mire, qué importante, porque esto es la principal alianza, por entender que Lógico. pueden trabajar desde la misma vereda y no desde la vereda del frente, y para Por eso, supuesto. claro que es importante modificar el sistema desde su integridad. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes. Diversos líderes del mundo se encuentran reunidos en Estados Unidos en la cuarta cumbre de seguridad nuclear en Washington. Establecimos contacto con nuestra corresponsal en ese país, Paz González, que nos comenta lo último de esta importante reunión donde el gran ausente es Rusia. Te saludamos, Paz. ¿Cómo estás?